¿Qué gesto delata al que no dice la verdad? ¿Pero tampoco miente? Piensa en la última vez que confiaste plenamente en alguien sin poder explicar por qué. Tal vez fue un colega que te ofreció ayuda con una sonrisa tranquila, un nuevo contacto que escuchó con una inclinación casi imperceptible de la cabeza, o incluso un desconocido en una cafetería cuya postura relajada te hizo sentir, de forma inexplicable, que era digno de confianza. No hubo promesas grandiosas. No hubo elogios excesivos. Solo una presencia. Una calma corporal que parecía decir, puedes bajar la guardia. Y tú lo hiciste. Pero días después, al repasar mentalmente esa interacción, algo te incomodó. No fue lo que dijo, sino lo que no dijo. No fue lo que hizo, sino cómo lo hizo. Como si cada gesto hubiera sido cuidadosamente colocado, no para expresar, sino para orientar. No para compartir, sino para conducir. Esta es la esencia del manipulador inteligente. A diferencia del embustero vulgar, cuya lengua tropieza con sus propias mentiras, el manipulador inteligente rara vez necesita recurrir a la falsedad explícita. Su poder reside en la sugestión física, en la arquitectura silenciosa de su presencia. Mientras otros luchan por convencer con palabras, él ya ha ganado terreno antes de abrir la boca. Porque lo que verdaderamente persuade no es el argumento, sino la sensación que inspira el cuerpo del que lo pronuncia. Y el manipulador inteligente ha aprendido, muchas veces a través de ensayo y error, a moldear esa sensación con precisión quirúrgica. La mayoría de las personas creen que detectar la manipulación es cuestión de escuchar con atención. Se entrenan para identificar contradicciones, exageraciones, promesas vacías. Pero el manipulador inteligente sabe que, en el teatro de la influencia humana, las palabras son solo el telón de fondo. El verdadero espectáculo ocurre en los músculos faciales, en la cadencia de la respiración, en la manera en que alguien ocupa el espacio. Él entiende que el cerebro humano no procesa primero el discurso lógico, sino la señal no verbal. Antes de que tu corteza prefrontal analice la coherencia de una frase, tu amígdala ya ha decidido si esa persona representa una amenaza o una oportunidad. Y el manipulador inteligente se comunica directamente con esa parte antigua de tu mente, la que responde al movimiento, al ritmo, al equilibrio corporal. Por eso, su lenguaje no es el de la confrontación, sino el de la armonía aparente. Usa el espejeo postural no como gesto espontáneo de empatía, sino como anzuelo. Inclina su torso levemente hacia ti no porque esté interesado, sino porque sabe que ese ángulo específico dispara en tu cerebro una señal de receptividad. Mantiene un contacto visual prolongado, pero no fijo, no desafiante, lo modula con parpadeos controlados, con leves desvíos que simulan humildad. Todo está calculado para transmitir seguridad sin arrogancia, cercanía sin invasión, interés sin necesidad. Es un baile de señales diseñado no para expresar su interior, sino para moldear el tuyo. Y aquí surge la primera paradoja. Cuanto más natural parece su comportamiento, más sospechoso debería volverse. Porque la espontaneidad genuina es caótica. El cuerpo humano, cuando no está bajo presión y actuando, comete pequeños errores, se ajusta la ropa, cambia de postura sin motivo, mira al vacío por un instante. El manipulador inteligente elimina esas imperfecciones. Su gestualidad es pulida, eficiente, excesivamente coherente. No hay contradicciones entre lo que dice y lo que muestra, y justamente eso es lo que debería llamarte la atención. Porque en la vida real, la coherencia total entre palabra y cuerpo es tan rara como un cielo sin nubes. La mayoría de nosotros somos un mosaico de intenciones confusas, emociones superpuestas, impulsos contradictorios. Que alguien presente una unidad tan perfecta entre su discurso y su postura no es señal de honestidad, sino de disciplina. Y la disciplina corporal, cuando se aplica con fines sociales, rara vez busca la transparencia. Este fenómeno tiene raíces profundas en la psicología evolutiva. Los humanos somos criaturas profundamente sociales, y nuestra supervivencia ha dependido de nuestra capacidad para leer rápidamente las intenciones de los demás. Pero esa habilidad, tan valiosa en entornos tribales, se vuelve una vulnerabilidad en sociedades complejas donde la astucia puede ser más útil que la fuerza. El manipulador inteligente no ataca. Se infiltra. No te dice qué hacer. Te hace sentir que esa idea fue tuya desde el principio. Y lo logra, en gran medida, porque domina el lenguaje que tú mismo usas sin darte cuenta, el lenguaje del cuerpo. No se trata de demonizar a quien usa estas tácticas. Muchas veces, ni siquiera son conscientes de ellas.
Algunas personas crecen en entornos donde la supervivencia emocional dependía de anticipar los estados de ánimo ajenos y adaptar su propia presencia en consecuencia. Con el tiempo, esa adaptación se vuelve tan refinada que cruza la línea entre empatía y estrategia. Otras, simplemente estudian, observan, ensayan. Comprenden que en un mundo saturado de palabras, quien controla el silencio físico controla la narrativa emocional. Lo que debes entender es esto: la manipulación inteligente no grita. Susurra. No exige. Sugiere. No te domina con órdenes, sino con gestos que activan tus propios deseos de aprobación, pertenencia o seguridad. Y el primer paso para no ser conducido por esos hilos invisibles es reconocer que el cuerpo habla mucho más de lo que crees. A veces, incluso más que la mente que lo habita. Por eso, en lugar de preguntarte si alguien está mintiendo, deberías preguntarte si su cuerpo está demasiado alineado con lo que quieres oír. Porque la verdad, por incómoda que sea, suele venir acompañada de cierta torpeza. De una pausa inesperada, de una mano que se frota la nuca, de una mirada que se desvía no por culpa, sino por el peso de la honestidad. El manipulador inteligente, en cambio, te entrega una versión pulida de la realidad, envuelta en una postura impecable, en una voz modulada, en una sonrisa que nunca llega a los ojos. Pero que sí llega exactamente donde debe, a tu necesidad de sentirte comprendido. El poder del cuerpo para influir no es magia. No es intuición mística ni suerte ciega. Es biología. Es psicología. Es la consecuencia inevitable de millones de años de evolución en los que sobrevivir dependió más de leer una postura amenazante que de desentrañar un argumento lógico. Antes de que el lenguaje verbal se consolidara como herramienta dominante, los humanos ya se comunicaban con movimientos, distancias, tensiones musculares. Aún hoy, a pesar de nuestra sofisticación lingüística, gran parte de nuestra comprensión social sigue ocurriendo por debajo del umbral de la conciencia, en un terreno gobernado por reflejos, imitación y resonancia emocional. Y es en ese terreno donde el manipulador inteligente siembra sus influencias. La clave para entender su eficacia radica en un principio psicológico fundamental: la cognición no es solo cerebral, sino encarnada. No pensamos con la mente en aislamiento, sino con todo el cuerpo. Nuestras emociones no son meros estados internos, sino respuestas fisiológicas que se manifiestan en la postura, la respiración, la expresión facial. Y, lo que es más relevante para nuestro tema, también respondemos a las emociones ajenas a través de su cuerpo. Cuando alguien sonríe, nuestras propias neuronas espejo se activan, preparando una respuesta simétrica. Cuando alguien se encoge, nuestro sistema nervioso interpreta peligro. Esta sincronización automática es la puerta de entrada que el manipulador inteligente aprende a abrir y cerrar a voluntad. Uno de los mecanismos más poderosos que domina es el espejeo postural. No se trata de imitar de forma burda, como un actor aficionado. Se trata de replicar con sutileza el ángulo de los pies, la forma en que se cruzan los brazos, el ritmo de la respiración. Numerosos estudios, desde los realizados en la Universidad de Nueva York hasta investigaciones de campo en entornos corporativos, han demostrado que cuando dos personas adoptan posturas similares, incluso sin darse cuenta, su nivel percibido de confianza y afinidad aumenta significativamente. El manipulador inteligente no espera a que esa sincronía ocurra por azar. La induce. Él ajusta su cuerpo al tuyo con precisión milimétrica, no porque sienta lo que tú sientes, sino porque sabe que esa alineación física activará en tu cerebro una señal de estamos en el mismo equipo. Y una vez que esa señal se activa, tu resistencia crítica disminuye. Pero más allá del espejeo, domina otro recurso igual de potente: la supresión deliberada de microexpresiones. Aquí entramos en el terreno del trabajo pionero de Paul Ekman, cuyas investigaciones revelaron que, sin importar la cultura, los seres humanos exhiben 7 emociones básicas a través de configuraciones faciales universales. Lo que distingue al manipulador inteligente no es la ausencia de emociones, sino su capacidad para entrenar los músculos faciales para no revelarlas en el momento equivocado. Mientras la mayoría de las personas experimentan fugas emocionales, una ceja que se eleva ante la sorpresa, una ligera contracción de los labios ante el desagrado, él ha desarrollado un control tan fino que puede mantener una expresión neutral o positiva incluso cuando su mente está evaluando, descartando o calculando tu utilidad. No está mintiendo con las palabras. Está ocultando con los músculos. Esta habilidad no es innata. Es cultivada. Y su cultivo se apoya en una comprensión implícita de la neurociencia social.
El cerebro humano posee circuitos dedicados a la teoría de la mente, es decir, a inferir las intenciones y estados mentales de los demás. Estos circuitos no se activan solo con lo que se dice, sino con lo que se hace. Un gesto de apertura de palmas, por ejemplo, activa en el observador regiones asociadas con la honestidad y la no amenaza. Una postura relajada reduce la activación de la amígdala, el centro del miedo. El manipulador inteligente, aunque no haya leído un solo artículo de neurociencia, ha aprendido por observación que ciertos gestos desactivan la alarma interna del otro. Y los usa con intención terapéutica invertida, no para sanar, sino para desarmar. Además, entiende que la percepción no es un acto pasivo, sino una construcción activa. Tu cerebro no registra el mundo tal como es, lo interpreta a partir de patrones previos, expectativas y necesidades emocionales. El manipulador inteligente explota esta brecha entre estímulo y percepción. Por ejemplo, sabe que si te encuentra en un momento de incertidumbre, tu cerebro buscará señales de certeza en los demás. Él, entonces, proyectará estabilidad corporal, movimientos lentos, postura erguida, voz sin fluctuaciones emocionales. No porque esté seguro, sino porque sabe que tú interpretarás su cuerpo como refugio. La manipulación no ocurre en su intención, sino en tu interpretación. Y él ha aprendido a sembrar las semillas correctas en el terreno fértil de tu necesidad. Este enfoque estratégico del cuerpo también se extiende al uso del tiempo. Mientras la mayoría de las personas llenan los silencios por ansiedad, el manipulador inteligente los utiliza como herramienta. Un silencio prolongado después de una pregunta no es un vacío, es una presión invisible. Tu cerebro, incómodo con la ambigüedad, buscará llenarlo con información, con confesiones, con justificaciones. Él no tiene que interrogarte. Solo tiene que esperar, con una expresión paciente y una postura abierta, a que tú mismo te entregues. Y lo harás, no porque seas débil, sino porque tu sistema nervioso está diseñado para buscar cierre. Él simplemente ha aprendido a no ofrecerlo hasta que obtiene lo que desea. Es crucial entender que estas tácticas no requieren maldad. Requieren observación, paciencia y una voluntad de adaptación extrema. Algunos manipuladores inteligentes han pasado años perfeccionando su presencia, no como una forma de dominio, sino como una coraza contra la vulnerabilidad. Otros lo hacen por instinto, como depredadores sociales que han descubierto que el control emocional es más efectivo que la fuerza. Pero en todos los casos, la base es la misma, un conocimiento tácito de cómo el cuerpo humano comunica, influye y responde. Lo que debes retener de este bloque no es una lista de gestos a vigilar, sino una conciencia renovada. Tu cuerpo no es solo un vehículo para tus pensamientos. Es también un campo de batalla donde se libran influencias invisibles. Y quienes comprenden las reglas de ese campo, no las del discurso, sino las del movimiento, del ritmo, del espacio, poseen una ventaja silenciosa, persistente y profundamente humana. No porque sean superiores, sino porque han decidido jugar en un plano que la mayoría ignora. El verdadero poder no siempre se anuncia con ruido. A menudo, se instala en silencio, con una postura relajada, una respiración controlada y una mirada que no desafía, pero tampoco cede. El manipulador inteligente no necesita imponerse. Basta con que tú, sin darte cuenta, comiences a ajustarte a su ritmo, a su espacio, a su tono. Este es el núcleo del dominio suave, una forma de influencia que no exige obediencia, sino que la hace parecer natural, incluso deseable. Y su principal vehículo no son las palabras, sino el lenguaje corporal orquestado con precisión. Uno de los rasgos más distintivos del manipulador inteligente es su dominio del espacio personal. A diferencia del agresivo, que invade tu territorio para intimidar, él lo hace con elegancia táctica. Se acerca solo lo suficiente para generar intimidad, pero nunca tanto como para provocar rechazo. Si está sentado frente a ti, sus pies no apuntan hacia la salida, como haría alguien ansioso por irse, sino ligeramente hacia ti, transmitiendo atención. Si camina a tu lado, modula su paso para que coincida con el tuyo, no para seguirte, sino para crear la ilusión de que van en la misma dirección. Este uso de la proxémica, el estudio del espacio en la comunicación humana, no es casual. Es una coreografía diseñada para que, al final de la interacción, sientas que fue una conexión mutua, cuando en realidad fue una dirección unidireccional disfrazada de cooperación. Pero más revelador que el espacio es el control del tiempo. El manipulador inteligente entiende que el ritmo de una conversación dicta quién conduce. Por eso, rara vez se apresura. Sus movimientos son deliberadamente lentos, sus pausas calculadas, sus respuestas espaciadas con precisión.
Este control temporal no solo transmite calma, induce ansiedad en el otro. Cuando tú hablas rápido, revelas urgencia. Cuando él responde con lentitud, proyecta autoridad. Y esa asimetría, casi imperceptible en el momento, te lleva a ajustar tu propio ritmo al suyo, como un reloj que se sincroniza con otro más preciso. No te ordena hacerlo. Simplemente lo hace tan incómodo ir más rápido que terminas adaptándote sin siquiera notarlo. El silencio, en sus manos, se convierte en una herramienta de extracción. No es un vacío, sino una presión sutil. Mientras tú llenas los silencios con palabras, aclaraciones, justificaciones, incluso confesiones, él permanece en calma, con una expresión neutra o levemente interesada. Esa quietud no es pasividad, es provocación no verbal. Tu cerebro, programado para resolver ambigüedades, interpreta ese silencio como una expectativa. Y, para aliviar la tensión, ofreces más de lo que debes. Él no te ha presionado. Solo ha esperado. Y en ese acto de espera, ha ejercido un control total sobre el flujo de información. No ha dicho una sola palabra manipuladora. Solo ha sabido callar en el momento exacto. La mirada es otro campo donde su dominio es casi absoluto. Mantiene contacto visual suficiente para transmitir confianza, pero lo interrumpe con breves desvíos que simulan humildad o reflexión. Nunca te fija los ojos con intensidad amenazante, porque eso activaría tu defensa. En cambio, lo hace con una suavidad hipnótica, como si te estuviera escuchando más allá de las palabras. Este tipo de mirada, sostenida pero no fija, activa en el otro una sensación de ser comprendido profundamente. Y esa sensación es adictiva. Una vez que la experimentas, deseas seguirla, obedecerla, complacerla. El manipulador inteligente no necesita pedirte nada. Solo necesita mirarte de cierta manera, y tú, movido por una necesidad ancestral de reconocimiento, harás lo posible por merecer esa mirada. Incluso su sonrisa está sometida a una disciplina implacable. No es espontánea, sino selectiva. A menudo asimétrica, un lado de la boca se eleva ligeramente más que el otro, lo que la hace parecer más genuina para el observador promedio. Pero esa asimetría no es un error. Es un truco bien estudiado. Las sonrisas verdaderas, las de Duchenne, involucran los músculos alrededor de los ojos. Las falsas, no. El manipulador inteligente ha aprendido a activar parcialmente esos músculos, lo suficiente como para parecer sincero, pero sin comprometer su control emocional. Su sonrisa no expresa alegría. Expresa intención. Y esa intención siempre está orientada a moldear tu percepción. Su respiración, por otro lado, es un instrumento de regulación emocional ajena. Respira con lentitud y profundidad, incluso en momentos de tensión. Este patrón no solo le otorga una apariencia de calma sobrehumana, sino que induce en ti una respuesta fisiológica inconsciente. El sistema nervioso humano tiende a sincronizarse con el del interlocutor. Si él respira lento, tu cuerpo, sin que lo notes, comenzará a imitar ese ritmo. Y al hacerlo, tu nivel de estrés disminuye, tu pensamiento se vuelve más maleable y tu capacidad crítica se suaviza. No te ha dicho relájate. Te ha hecho sentir relajado con cada inhalación. Y en ese estado, eres más receptivo a sus ideas, a sus sugerencias, a su presencia. Lo más perturbador de todo esto es que ninguno de estos gestos, por separado, es sospechoso. Una pausa larga puede ser pensamiento profundo. Una mirada sostenida puede ser interés genuino. Una sonrisa asimétrica puede ser simplemente expresividad. La manipulación inteligente no reside en gestos aislados, sino en su combinación coherente, en su repetición estratégica, en su sincronización con tus propios estados emocionales. Es un patrón, no un incidente. Y detectarlo requiere no solo observar, sino comparar. Requiere notar que, con él, siempre te sientes ligeramente más expuesto, más dispuesto a agradar, más inclinado a ceder. No porque te lo pida, sino porque su cuerpo te ha preparado para hacerlo. Este dominio suave no busca aniquilar tu voluntad. Busca redirigirla, hacerla fluir en la dirección que le conviene, sin que notes el cambio de curso. Es la diferencia entre empujar un barco y ajustar su vela para que el viento lo lleve donde tú deseas. El manipulador inteligente no fuerza. Alinea. No ordena. Sugiere con su postura, con su ritmo, con su silencio. Y en ese arte de la alineación no verbal, encuentra su mayor ventaja, que tú creas que la decisión fue siempre tuya.
Si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema y descubrir las técnicas del dominio suave que operan bajo la superficie de la conversación cotidiana, suscríbete al canal, así estarías apoyando mucho este contenido. Los gestos que construyen dependencia emocional. La manipulación más duradera no se basa en el miedo ni en la obligación, sino en el apego. Y el manipulador inteligente lo sabe. Por eso, su cuerpo no solo proyecta control o calma, también emite señales constantes de disponibilidad emocional. No dice puedes confiar en mí. Lo muestra con cada inclinación del torso, con cada apertura de palmas, con cada roce brevemente calculado. Su objetivo no es que lo respetes, sino que lo necesites. Y esa necesidad no se construye con palabras, sino con gestos que activan en ti una sensación de seguridad afectiva inmediata, aunque efímera. Uno de los primeros gestos que domina es la inclinación corporal hacia el otro. Pero no cualquier inclinación. La suya es leve, casi imperceptible, como si su cuerpo se inclinara por instinto ante tu vulnerabilidad. Este movimiento, cuando es genuino, surge de la empatía. Pero en sus manos, se convierte en una señal condicionada. Él lo activa en los momentos precisos, cuando mencionas una duda, cuando bajas la voz, cuando tu postura se encoge. Esa inclinación no responde a tu emoción, la aprovecha. Porque tu cerebro interpreta ese gesto como una forma de protección, como un cuerpo que se acerca para sostener el tuyo. Y una vez que sientes eso, comienzas a depender de su presencia, no por lo que dice, sino por lo que su postura te hace sentir. Complementa este gesto con la apertura de palmas. Mientras habla, sus manos permanecen visibles, con las palmas ligeramente hacia arriba o hacia ti. Este es uno de los gestos no verbales más antiguos de no amenaza. En la evolución humana, mostrar las palmas era una forma de demostrar que no se llevaba arma alguna. Hoy, ese mismo gesto activa en el observador una sensación de honestidad y transparencia. El manipulador inteligente lo emplea no como expresión espontánea, sino como ancla emocional. Cada vez que abre las palmas mientras te mira, refuerza inconscientemente la idea de que es seguro, accesible, bien intencionado. Y con el tiempo, comienzas a asociar su presencia con esa sensación de apertura, incluso si sus acciones dicen lo contrario. Pero donde su estrategia alcanza su máxima sutileza es en el uso del tacto controlado. No se trata de contacto invasivo ni de gestos románticos. Se trata de roces mínimos, breves, perfectamente sincronizados con momentos de tu vulnerabilidad emocional. Una mano que se posa suavemente en tu hombro mientras dices algo doloroso. Un roce en el antebrazo al reír contigo. Un leve toque en la espalda al despedirse. Estos contactos no duran más de un segundo, pero su impacto es desproporcionado. La piel humana es uno de los órganos sensoriales más poderosos, y el tacto social libera oxitocina, la llamada hormona del apego. El manipulador inteligente no necesita abrazarte para crear conexión. Solo necesita tocarte en el momento exacto en que tu sistema nervioso está más receptivo. Y así, sin prometer nada, te hace sentir que hay un vínculo real. Este tacto nunca es casual. Siempre responde a un patrón, ocurre después de que tú has mostrado una emoción, nunca antes. Si ocurriera antes, parecería forzado, incluso inapropiado. Pero al suceder después, se interpreta como una respuesta empática. Vio que estaba triste y me tocó. Esa narrativa se construye en tu mente sin que él diga una palabra. Él solo ha activado un mecanismo biológico ancestral, y tú has completado el resto de la historia con tus propias necesidades afectivas. Otro recurso clave es la mímica de la escucha activa. Asiente con la cabeza en intervalos regulares, no al azar. Arquea ligeramente las cejas al escucharte, como si cada palabra tuya fuera una revelación. Inclina la cabeza hacia un lado, en una postura que simula curiosidad y apertura. Estos gestos, por sí solos, son inofensivos. Incluso deseables en una conversación sana. Pero el manipulador inteligente los convierte en una trampa de refuerzo positivo. Cada vez que hablas, tu cerebro recibe una señal no verbal de validación. Y eso te lleva a hablar más, a revelar más, a confiar más. No porque él te lo pida, sino porque su cuerpo te recompensa por hacerlo. Es un condicionamiento operante silencioso, tú compartes, él asiente, y tú sientes alivio. Con el tiempo, asocias ese alivio con su presencia, y comienzas a buscarlo activamente. Lo más perturbador es que todo esto puede ocurrir sin que él sienta una pizca de empatía real. Su rostro y su cuerpo han sido entrenados para imitar los signos externos de la conexión emocional, no para experimentarla.
Y es precisamente esa desconexión entre apariencia y realidad la que permite la dependencia a largo plazo. Porque tú no estás vinculado a una persona real, sino a una imagen cuidadosamente construida. Y como esa imagen no cambia, siempre está disponible, siempre responde, siempre valida, te resulta más fiable que las personas auténticas, cuyos estados emocionales fluctúan, cuyos gestos son inconsistentes, cuya atención se desvía. Esta simulación afectiva se conoce como el calor frío, la capacidad de proyectar intimidad sin implicación emocional real. El manipulador inteligente no se involucra contigo, te estudia. No comparte su interior, refleja el tuyo. Y en ese espejo corporal, tú ves lo que más deseas ver, alguien que te entiende, que te acepta, que está presente. Pero ese espejo no tiene sustancia. Solo tiene forma. Y mientras más tiempo pases frente a él, más difícil será distinguir entre el reflejo y la realidad. Detectar esta dinámica no es cuestión de desconfiar de cada gesto amable. Es cuestión de observar la consistencia del contexto emocional. ¿Su apertura física coincide con sus acciones reales? ¿Está verdaderamente disponible cuando no obtiene nada a cambio? ¿Su tacto y su escucha se mantienen incluso cuando tú no estás en un estado vulnerable? Si la respuesta es negativa, entonces su lenguaje corporal no es expresión de afecto, sino instrumento de adherencia. El manipulador inteligente no te atrapa con cadenas. Te envuelve en una red de gestos cálidos que te hacen creer que estás a salvo. Y mientras tú te relajas en esa falsa seguridad, él consolida su influencia, no sobre tu voluntad, sino sobre tu necesidad de ser visto, escuchado y tocado. Porque al final, lo que más duele no es ser manipulado, sino darse cuenta de que la conexión que tanto anhelabas nunca existió fuera de sus gestos. La arquitectura del engaño no verbal. Hasta ahora, hemos observado los ladrillos del engaño, un gesto, una pausa, una inclinación. Pero el manipulador inteligente no construye con improvisación. No se limita a usar tácticas aisladas. Ha diseñado una arquitectura completa, una identidad corporal coherente, sostenible y adaptable, que funciona como una fachada perfectamente integrada en múltiples escenarios sociales. Su cuerpo no es un conjunto de trucos, sino un personaje cuidadosamente ensayado, cuya consistencia en el tiempo es lo que le otorga credibilidad. Porque mientras los manipuladores torpes se traicionan por contradicciones momentáneas, el manipulador inteligente se fortalece mediante una narrativa física que nunca se rompe. Esta coherencia no surge del azar. Surge de la disciplina. Y la disciplina, en este contexto, se manifiesta como una economía rigurosa del gesto. Cada movimiento tiene un propósito. Cada postura responde a una intención. Nada es superfluo. El manipulador inteligente ha eliminado de su repertorio corporal todo aquello que no contribuye directamente a la imagen que desea proyectar. No se ajusta la ropa por nerviosismo. No cruza y descruza las piernas por inquietud. No frunce el ceño ante una contradicción interna. Su cuerpo ha sido depurado hasta convertirse en un instrumento de precisión. Esta ausencia de ruido no verbal es, en sí misma, una forma de poder. Porque en un mundo donde la mayoría exhibe inseguridad a través de microgestos involuntarios, quien domina el silencio físico se vuelve irresistible, proyecta control absoluto, y el control absoluto es, para muchos, sinónimo de autoridad. Esta economía se extiende al uso del espacio. El manipulador inteligente entiende la proxémica como jerarquía. No solo ocupa el espacio, lo organiza. En una reunión, no elige su asiento al azar. Se sitúa donde pueda observar sin ser observado, o donde su postura naturalmente domine el campo visual de los demás. Si está de pie, lo hace de manera que su silueta no compita con el entorno, sino que lo complemente. Si está sentado, evita posturas cerradas que transmitan defensividad, pero tampoco se extiende con arrogancia. Su espacio personal es flexible, se contrae para generar intimidad cuando conviene y se expande para imponer distancia cuando es necesario. Todo esto se hace sin palabras, sin gestos ostensibles. Solo mediante la forma en que su cuerpo se relaciona con el entorno y con los cuerpos ajenos. Y esa forma comunica, sin necesidad de hablar, quién manda, quién escucha y quién decide. Pero quizás el rasgo más distintivo de su arquitectura es la duplicidad contextual. El manipulador inteligente no tiene un solo cuerpo, tiene varios, cada uno adaptado al escenario y al objetivo. En público, su lenguaje corporal es abierto, inclusivo, incluso modesto. Sonríe con moderación, mantiene una postura relajada pero respetuosa, evita cualquier gesto que pueda interpretarse como dominante o exclusivo.
Pero en privado, con aquellos a quienes busca influir directamente, su cuerpo cambia. No de forma drástica, sino en matices, el contacto visual se vuelve más sostenido, la inclinación corporal más pronunciada, el tacto más frecuente. Esta dualidad no es inconsistencia, es estrategia. Porque sabe que la percepción social depende de la coherencia pública, mientras que la influencia real se ejerce en la intimidad controlada. Y al mantener ambas fachadas sin que entren en conflicto, logra lo que pocos consiguen, ser visto como accesible por la multitud y como indispensable por los pocos. Esta arquitectura también se sostiene en el tiempo. A diferencia del manipulador oportunista, que cambia su comportamiento según su conveniencia inmediata, el manipulador inteligente mantiene una identidad corporal estable. Si hoy te escucha con cejas levemente arqueadas y manos abiertas, lo hará de la misma manera dentro de 6 meses. Esta repetición no es rigidez, es construcción de marca. Porque la confianza no nace de la novedad, sino de la predictibilidad. Y al hacer que su cuerpo sea predecible, genera la ilusión de transparencia. Tú piensas, si siempre es así, debe ser auténtico. Pero la autenticidad no reside en la repetición, sino en la congruencia interna. Y el manipulador inteligente puede repetir un gesto 1000 veces sin que ese gesto nazca de una emoción real. Lo repite porque sabe que funciona. Desde una perspectiva filosófica, esta construcción corporal resuena con la idea maquiavélica de que el príncipe debe parecer virtuoso, no serlo. Y también con la noción nietzscheana de que el yo no es una esencia fija, sino una obra de arte en constante elaboración. El manipulador inteligente no se aferra a una verdadera naturaleza. Sabe que en el campo social, lo que cuenta no es quién eres, sino cómo te perciben. Y por eso, su cuerpo se convierte en su principal herramienta de autorrepresentación. No miente con palabras, se reinventa con posturas. Lo inquietante no es que exista esta arquitectura, sino que la mayoría de nosotros carezcamos de ella. Vamos por el mundo con cuerpos sinceros pero desorganizados, expresando emociones sin filtro, revelando inseguridades sin querer, enviando señales contradictorias sin darnos cuenta. Y frente a alguien cuyo cuerpo ha sido pulido como una arma de influencia, nuestra autenticidad se convierte en vulnerabilidad. No porque seamos débiles, sino porque no hemos entendido que, en el teatro de las relaciones humanas, la espontaneidad no siempre es virtud. A veces, es descuido. Detectar esta arquitectura no es cuestión de buscar engaño en cada gesto. Es cuestión de preguntarse, ¿este cuerpo es demasiado funcional? ¿Cada postura responde a una necesidad social precisa? Nunca se desordena, ni siquiera en momentos de cansancio o distracción. Si la respuesta es afirmativa, entonces no estás frente a alguien auténtico, sino frente a alguien que ha convertido su cuerpo en un instrumento de diseño social. Y en ese diseño, tú no eres un igual, sino una variable a gestionar. Si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema y descubrir cómo se construye una identidad corporal diseñada para influir sin ser detectada, suscríbete al canal, así estarías apoyando mucho este contenido. ¿Cómo detectar lo invisible? Detectar al manipulador inteligente no es cuestión de memorizar una lista de gestos sospechosos. Eso solo conduce a la paranoia o al error. Porque ningún gesto, por sí solo, es prueba de manipulación. Una mirada fija puede ser intensidad emocional o cálculo frío. Una sonrisa asimétrica puede ser encanto natural o máscara ensayada. Incluso el silencio puede ser profundidad o manipulación. Lo que importa no es el gesto aislado, sino el patrón. Y para ver el patrón, debes cambiar la forma en que miras. La primera regla es esta: observa en secuencia, no en instantes. El cuerpo humano es dinámico. Las emociones reales fluyen, cambian, se contradicen. Si alguien te dice algo doloroso y su rostro permanece inmutable durante 30 segundos, eso no es calma, es contención deliberada. Si luego, al cambiar de tema, su postura se relaja de forma abrupta, como si hubiera soltado una tensión retenida, esa discontinuidad es más reveladora que cualquier microexpresión. El manipulador inteligente domina los momentos clave, pero rara vez mantiene la fachada más allá de lo necesario. Observa lo que ocurre antes, durante y después de una interacción significativa. La verdad no está en el pico de la actuación, sino en los márgenes, en la transición hacia ella y en la salida de ella. La segunda regla es entender que el contexto emocional define el significado del gesto. Un roce en el brazo puede ser afecto genuino entre amigos íntimos, pero si ocurre en una primera reunión profesional, tras una confesión de inseguridad, adquiere otro matiz. La inclinación corporal puede ser empatía natural en una conversación íntima,
pero si se repite con precisión mecánica cada vez que alguien menciona un problema, se vuelve instrumental. No juzgues el gesto fuera de su marco. Pregúntate, ¿es congruente con la relación que tenemos? ¿Con el entorno? ¿Con el estado emocional previo de la persona? El mismo gesto puede ser señal de conexión o de cálculo, dependiendo del telón de fondo en el que aparece. La tercera regla, y quizás la más difícil, es desaprender tus propios deseos. La razón por la que el manipulador inteligente es tan efectivo no es solo por su habilidad, sino por tu necesidad. Necesitas sentirte comprendido, validado, protegido. Y su cuerpo te ofrece exactamente eso. Por eso, tu percepción se nubla. No ves lo que está, sino lo que quieres ver. Desarrollar una mirada desaprendida significa entrenarte para separar lo que observas de lo que deseas. Cuando notes que una persona te hace sentir particularmente seguro o especial, interroga esa sensación. ¿Viene de lo que dice, de lo que hace, o solo de cómo se mueve frente a ti? La manipulación no te engaña porque seas ingenuo, sino porque toca una cuerda emocional real. Y solo desde la conciencia de esa cuerda puedes recuperar la lucidez. Esto no implica volverte desconfiado. Implica volverte crítico sin ser cínico. No se trata de asumir que todo el mundo te manipula, sino de reconocer que el lenguaje corporal, como cualquier lenguaje, puede usarse para conectar o para controlar. Y que tú tienes derecho a discernir la diferencia. Una forma práctica de hacerlo es fijarte en la asimetría de la inversión emocional. En una relación genuina, el cuerpo del otro refleja tu estado, pero también muestra el suyo. Hay intercambio. En una relación manipulada, el cuerpo del otro solo refleja el tuyo. Nunca se desordena. Nunca revela vulnerabilidad genuina. Está siempre disponible, siempre en sintonía, siempre listo para validarte. Esa perfección no es amor, es diseño. Otra señal sutil es la falta de adaptación emocional real. Las personas auténticas cambian su lenguaje corporal cuando están cansadas, estresadas o distraídas. El manipulador inteligente, no. Su fachada se mantiene incluso en condiciones adversas. Si en una situación de alta presión, una discusión, una emergencia, una mala noticia, su postura sigue siendo impecable, su respiración controlada y su mirada calmada, eso no es fortaleza emocional. Es disciplina teatral. Porque la autenticidad humana incluye torpeza, desconcierto, incluso caos momentáneo. Quien nunca los muestra está actuando. Finalmente, confía en tu incomodidad silenciosa. A menudo, no podrás identificar exactamente qué está mal. No habrá una contradicción lógica, ni un gesto evidente. Pero algo en tu interior se tensará. Esa sensación no es paranoia. Es tu sistema perceptivo captando una incongruencia que tu mente consciente aún no ha nombrado. No la ignores. No la racionalices inmediatamente. Permítele existir. Observa desde ahí. Porque muchas veces, la primera señal de manipulación no es visual ni auditiva. Es visceral. Es un ligero retroceso del estómago, una leve aceleración del pulso, una intuición que no tiene palabras. Y esas sensaciones, cuando se cultivan con atención, se vuelven tan precisas como cualquier análisis racional. Detectar al manipulador inteligente, al final, no es una batalla contra él, sino un acto de fidelidad hacia ti mismo. No se trata de ganarle, sino de no perder tu propio centro. Porque su mayor triunfo no es lograr que hagas lo que él quiere, sino que creas que lo querías tú. Y la única defensa contra eso es una mirada que no solo ve al otro, sino que también ve sus propios deseos, sus propias carencias, sus propias proyecciones. Solo desde ahí, desde esa lucidez interna, puedes ver lo que realmente está ocurriendo. El espejo y el abismo. Hasta aquí, hemos hablado del cuerpo del otro. De sus gestos, sus silencios, sus estrategias invisibles. Pero ahora, llega el momento más incómodo, mirar tu propio cuerpo. Porque si has comprendido lo que hemos explorado, ya no puedes seguir viendo el mundo de la misma manera. Ya no puedes asumir que cada sonrisa es afecto, que cada inclinación es empatía, que cada roce es conexión. Pero peor aún, ya no puedes asumir que tus propios gestos son siempre auténticos. ¿Dónde termina tu espontaneidad y empieza tu estrategia? ¿En qué momento tu cuerpo dejó de expresar lo que sientes para empezar a moldear lo que los demás sienten? El lenguaje corporal no es un código que solo los otros usan para manipularte. Es un medio en el que todos participamos, consciente o inconscientemente.
Cada vez que ajustas tu postura antes de una entrevista, cada vez que sonríes para suavizar una crítica, cada vez que asientes aunque no estés de acuerdo, estás participando en ese mismo juego. No como víctima, ni como villano, sino como ser humano que busca ser comprendido, aceptado, influyente. La manipulación no es una anomalía moral, es una extensión del deseo humano de conexión y control. Y todos, en algún grado, la ejercemos. Esta es la paradoja final. Saber leer el lenguaje del manipulador inteligente no te hace inmune a él. Te hace capaz de usarlo. Porque una vez que comprendes cómo la inclinación del torso genera confianza, cómo el silencio extrae confesiones, cómo el tacto controlado construye apego, tienes dos caminos. Puedes usar ese conocimiento para protegerte, sí. Pero también puedes usarlo para influir. Y esa posibilidad, tan incómoda como inevitable, te confronta con una pregunta ética que nadie puede responder por ti. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a moldear la percepción ajena para conseguir lo que deseas? El manipulador inteligente no es un ser ajeno a la humanidad. Es una versión extrema de una tendencia que todos compartimos, la necesidad de ser vistos, comprendidos, valorados. Lo que lo distingue no es su maldad, sino su disciplina. Mientras la mayoría nos movemos con torpeza emocional, él ha refinado su presencia hasta convertirla en una herramienta. Pero en ese refinamiento, ha perdido algo esencial, la posibilidad de ser conocido tal como es. Porque su cuerpo ya no es suyo. Es una fachada, un personaje, un espejo que refleja lo que el otro necesita ver. Y en ese espejo, él también se ha perdido. Tal vez, entonces, la verdadera lucidez no consiste en detectar al manipulador, sino en reconocer los momentos en los que tú también te conviertes en uno. No con malicia, sino con necesidad. No para destruir, sino para sobrevivir. Porque en un mundo donde la atención es escasa y la vulnerabilidad es riesgosa, muchos aprendemos a presentar una versión de nosotros mismos que es más digerible, más útil, más segura. Y con el tiempo, esa versión deja de ser una máscara y se convierte en nuestro rostro habitual. Ya no sabemos si sonreímos porque estamos contentos, o porque queremos que otros piensen que lo estamos. Esta no es una advertencia contra los demás. Es una invitación a la introspección. La próxima vez que alguien te haga sentir excepcionalmente comprendido, no te preguntes solo si es sincero. Pregúntate por qué esa sensación te resulta tan poderosa. ¿Qué carencia está llenando? ¿Qué deseo está activando? Porque el manipulador inteligente no te atrapa con sus gestos. Te atrapa con tus propias necesidades. Y solo al reconocerlas, dejas de ser su presa. Igualmente, la próxima vez que notes que tu cuerpo se ajusta antes de hablar con alguien importante, que tu voz se suaviza para evitar un conflicto, que tu postura se abre para parecer más accesible, no te juzgues. Obsérvate. Reconoce que estás jugando un rol, como todos lo hacemos. Pero pregúntate también, ¿hasta qué punto ese rol me aleja de quién soy cuando nadie me mira? Porque la autenticidad no es la ausencia de estrategia. Es la conciencia de cuando la usas, y por qué. El abismo no está en el otro. Está en la grieta entre lo que proyectamos y lo que somos. Y mirarlo no es cómodo. Pero es necesario. Porque solo desde esa incomodidad nace la verdadera libertad, la de elegir, conscientemente, cómo presentarte al mundo, sin caer en la ilusión de la transparencia absoluta ni en la desesperación del cinismo total. Al final, el lenguaje corporal del manipulador inteligente no es una lección sobre los demás. Es un espejo. Y lo que ves en él depende menos de sus gestos y más de tu disposición a mirarte a ti mismo sin excusas, sin idealizaciones, sin miedo. Porque en ese espejo no encontrarás monstruos. Encontrarás reflejos de ti mismo en sus momentos de mayor necesidad, de mayor ambición, de mayor soledad. Y tal vez, en ese reconocimiento, no haya condena, sino comprensión. No haya juicio, sino lucidez. Gracias por llegar hasta aquí y ver el video completo. Si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema y descubrir cómo el lenguaje corporal revela tanto lo que ocultamos como lo que ni siquiera sabemos de nosotros mismos, suscríbete al canal y activa la campanita. Así estarías apoyando mucho este contenido.